Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta mañana estamos volviendo a esta manera de presentar la palabra, pero está bien. Dios puede o en persona o así de esta forma ayudarnos a entender más de su palabra, ¿no es cierto? Vamos a orar para empezar la clase de hoy y gracias por acompañarnos en esta hora. Dios, te damos gracias por este día. Gracias te damos por el privilegio nuestro de poder estudiar tu palabra, especialmente la doctrina de Cristo, tu Hijo. Gracias por mandarle al mundo como nuestro Salvador. Gracias, Señor, por la gran salvación, la vida eterna que tenemos por fe en Él. Ayúdanos al estudiar de Él hoy, entender algo más de su presencia aquí en el mundo como el gran Dios hombre. Gracias por acompañarnos hasta ahora en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahí tienen delante de ustedes de repente sus hojitas, y estamos en una serie de lecciones que tiene como título, Tú eres el Cristo, un estudio de la doctrina de Cristo. Y en esta mañana estamos ya en lección 3, hemos estudiado del ser que nunca empezó, hablando de Dios, el Hijo, Cristo, quien en cuanto al tiempo, el tiempo humano tiene un principio y un fin, pero con Cristo es eterno. Hablamos de Él. Y la semana pasada también hablamos de su nacimiento virginal, una doctrina muy importante para nuestra fe cristiana. Y hoy día otra oportunidad de poder estudiar de Él, de Cristo, y esta vez con la doctrina en cuanto a Cristo, el Dios hombre, el Dios hombre. Si pueden buscar en sus Biblias en Juan capítulo 1 y vamos a leer versículo 14, que es el versículo clave para esta lección, es de Juan capítulo 1 y versículo 14. Dice la palabra de Dios, y aquel verbo, nota otra vez el verbo, la palabra con letra mayúscula, es nombre para Cristo. Aquel verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios ha revelado al hombre a sí mismo en dos formas. Uno es a través de este libro que tiene en sus manos, la Biblia, ¿no? Una forma escrita, de palabras así. Pero también la palabra viva, que es Cristo Jesús mismo, la persona de su Hijo. Y necesitamos entender que las dos revelaciones dan a nosotros lo que necesitamos saber para entender la salvación, entender lo que Dios ha provisto por nosotros, los seres humanos, para reconciliarnos con Dios, con nuestro Padre Celestial, y es por fe en Cristo Jesús. No debemos nosotros, o no podemos nosotros, poner mucha énfasis en su humanidad de Cristo a la exclusión de su divinidad. Las dos cosas vamos a ver que son importantes en esta mañana. Ningún personaje en todos los siglos ha atraído mayor atención que la persona de Cristo Jesús. Es una persona única y hay personas al lado de Él, a favor de Él y otros en contra de Él. Es una persona controversial. Exige atención porque afirma ser el único Hijo de Dios verdadero y el Salvador del mundo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es Jesucristo entonces? Muchos líderes religiosos rechazan la idea de que Cristo es de veras el Hijo de Dios, ¿no? Rechazan su deidad de Cristo. Y otros rechazan la idea de que Dios sale del cielo para habitar entre los hombres. Bueno, lo que queremos ver en esta mañana es que estas dos cosas, dos doctrinas, son esenciales para la fe cristiana. Primeramente notamos esto, después de notar que Dios nos ha revelado, ¿no?, a nosotros, vemos primeramente ahora la deidad de Cristo, la deidad indeclinable. Es decir, que no se puede rechazar, no se puede negar la verdad de su deidad de Cristo Jesús. Y eso notamos en el versículo clave que el verbo Dios
fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios habla de su parte divina, ¿no? La parte de Dios, de Cristo en su deidad. Y esto vemos también a través de las escrituras, el Antiguo Testamento. Con sus deditos aquí en Juan 1, porque siempre vamos a estar regresando ahí. Vamos al libro de los Salmos, por favor. Salmos. Y vamos a Salmo 110. Salmo 110. Hay un versículo ahí muy interesante, escrito por David, y tiene algo para hablarnos en cuanto a esta doctrina. Dice en Salmo 110 y versículo 1. Eso estamos notando, la introducción como Dios, que Cristo es Dios. Esta introducción vemos en el Antiguo Testamento. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tenemos que pensar bien en lo que dicen esas palabras. Jehová dijo a mi Señor. David está reconociendo Jehová Dios Padre y a la vez su Señor Cristo también, su Señor, es decir, su Dios también. Y el Padre dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. Y con el concuerdo de todas las Escrituras sabemos que Cristo ahora mismo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahí está sentado. Las profecías entonces del Antiguo Testamento se refieren a Cristo como deidad. Aquí, Jehová y Señor. Las dos cosas, Dios, ¿no? Los antiguos judíos entendieron las referencias al Mesías. Ahora, Mateo 22, vemos que Cristo mismo, cuando le preguntaron a él, le preguntaron en cuanto a de dónde viene, ¿no? O les preguntó a ellos, ¿qué pensáis del Cristo? Mateo 22 dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Entonces, hablando de su humanidad, la parte humana de él, ¿no? Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Esta porción en Mateo viene de Salmo 110, capítulo 110, versículo 1. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Jesús enfatizó el hecho que la persona de quien David hablaba, Cristo, era Señor, era Dios. El Espíritu Santo por medio de Isaías también predijo la venida de un Redentor para Israel. Entre sus títulos que vemos, y esto nosotros notamos en el mes de diciembre, cuando hablamos dimos algunos mensajes en cuanto al nacimiento de Cristo Jesús. Pero Isaías 9, versículo 6 dice esto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Habla de Cristo como un niño, como un hijo, ¿no? El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Aquí es, Dios fuerte, Dios fuerte. Entre sus títulos aquí en este versículo, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de Cristo como Dios fuerte. El nombre en verdad es Elohim. Ahora, el misterio de la encarnación se indica sin cuestión, ¿no? En afirmaciones como esta. Dios fuerte es este hijo, es este niño, ¿no? Jeremías también predijo la venida y la gloria del Mesías. Y vamos a Jeremías 23. Jeremías 23. Jeremías 23. Y vamos a leer versículos 5 y 6.
23, versículos 5 y 6. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Aquí vemos Jehová, otro nombre para Cristo. Jehová, el mismo nombre que usa para Dios también. Es un nombre del Señor, uno de los títulos divinos del Antiguo Testamento para Dios. Este nombre se aplica al Mesías, al Dios el Hijo, ¿no? Cristo. Y expresa su deidad, ¿no? Aquí en el Antiguo Testamento. Pero a menos que pensamos, pero ese es el Antiguo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento? 1 Timoteo 3 y versículo 16. Dice ahí, indiscutablemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Cristo es la justicia del creyente. Ahí habla de esto en 1 Corintios 1:30, dice, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es la misma cosa que escribió Jeremías entonces. Cristo es el justo, es justicia nuestra, ¿no? Y entonces, este mismo Dios, el Hijo, siendo Dios, siendo el Verbo con letra mayúscula, siendo el Rey con letra mayúscula también en el libro de Jeremías que hemos leído, vemos en él su encarnación como Dios en Belén. Su encarnación como Dios en Belén. Tenemos que ir a Mateo 1:23, creo que está ahí escrito en sus hojitas, y hay un dibujo ahí con dos círculos intercambiados ahí, ¿no? Y notamos el versículo ahí, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tenemos dos círculos aquí, ¿no es cierto? Ahora, en la parte arriba, pensamos que eso es una descripción visible de cómo es Cristo, ¿no? Vemos primeramente, es deidad. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Entendemos por la enseñanza de las Escrituras su deidad. Él es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entendemos su deidad. Pero también recién pasamos por diciembre y estudiamos lecciones en cuanto a su humanidad. Cómo llegó en Lucas capítulo 2 al pesebre, nacido como un ser humano, ¿no? Y hablamos de ese nacimiento de una virgen la semana pasada. Pero lo que une esas dos cosas, hay algo aquí en el centro, y eso pueden poner en medio de sus círculos, en sus hojitas, la palabra Emmanuel. Porque es Dios con nosotros. Se puede ahí unir las dos partes, su deidad, su humanidad, en la persona de Cristo Jesús, en su encarnación. Emmanuel, que significa, según el versículo, Dios con nosotros. Filipenses 2, versículos 5 al 8, es uno de los pasajes principales relacionados a la encarnación de Cristo, ¿no? Encarnado quiere decir en la carne, en la carne. Se refiere al hecho de que el eterno Cristo, el eterno Dios, se hizo carne, se hizo hombre. El apóstol Pablo enfatizó el hecho de que Cristo era Dios, dice esto, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y encontrado en condición de hombre, así vino al mundo. Siendo en forma de Dios,
siendo denota una existencia previa a la terrenal. Una existencia antes de esto. Dice también siendo en forma de Dios. Forma describe no simplemente una apariencia externa, sino atributos esenciales para llegar a ser un ser terrenal, un hombre. Cristo era igual con el Padre al venir al mundo. Ahora, la idea de ser semejante a los hombres no implica que parecía como un hombre, sino que realmente llegó a ser hombre. A.T. Robertson, un teólogo famoso del tiempo pasado, dijo esto: su humanidad era tan real como su deidad. Tenemos que entender las dos cosas: humanidad, viviendo entre nosotros los seres humanos; deidad, viviendo con Dios Padre desde la eternidad. Cristo voluntariamente dejó el uso independiente de sus atributos divinos mientras que ministraba en la tierra. A veces usaba esos atributos también, todopoderoso, cuando hizo varios milagros aquí en la tierra, ¿no es cierto? No perdió sus atributos, sino que los utilizó solamente a la discreción de su Padre Celestial aquí en la tierra. En el libro de Juan, Jesucristo es llamado Verbo. Eso hemos hecho esta indicación muchas veces antes, ¿no? Enfatiza que por medio de Él, Dios expresa a sí mismo. Por medio de Cristo, Dios expresa a sí mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ahora llegando a capítulo 1, versículo 14, nuestro versículo clave, se ve que Dios eterno se hizo hombre. Ahora, vemos entonces hasta este punto la identificación como Dios en el Antiguo Testamento y también su identificación como Dios al llegar al Nuevo Testamento. Notamos también su identificación como Dios cuando llegó a ser un hombre en Belén. Ahora, identificación como Dios en su ministerio, ¿no? En su ministerio. Las Escrituras dicen el Dios, ¿no? El hecho que nació en Belén, el Hijo de Dios en carne, también testifica que es Dios. Ahora, identificación como Dios en su ministerio. Jesús declaró algunas cosas en cuanto a sí mismo. En Juan capítulo 5, Él dijo esas palabras: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¡Wow! Haciéndose igual a Dios. Y declaró esto: yo y el Padre uno somos. Reclama para sí mismo los atributos y las obras que pertenecían solamente a Dios. ¿Por qué? Es Dios. También afirmó que era la verdad. Afirmó que era la verdad. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos, ¿no?, cuando estaban perplejos en cuanto al futuro y su muerte que iba a suceder. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Les dijo, yo soy la verdad. Ahora, notamos también su autoridad era absoluta. Cuando vemos la gran comisión, lo que llamamos la gran comisión en Mateo 28, versículos 18 y 19, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Toda potestad me es dado. El Todopoderoso, omnipotente Dios es Él. Toda potestad es de Él. También aceptó la adoración de seres humanos y no los reprendió por eso.
Uno era Tomás, ¿no? Tomás quien dudó, ¿no? De su resurrección de Cristo. Entonces Tomás respondió, Juan 20, versículo 28, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice Tomás, Señor mío, Dios mío. Se inclinaba delante de Cristo, ¿no? Y Cristo recibió su adoración. Dio una invitación también, hizo una invitación a hallar descanso en Él. Ningún otro ser humano puede decir esto. Hay reyes poderosos, presidentes poderosos que dirán, no, ven a mí, yo les daré paz, ¿no? Así hablan de paz. Pero la paz que ofrecen hombres terrenales es una paz que no es duradera como la paz que tiene Dios. Y Cristo mismo dijo esas palabras en Mateo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También afirmó ser capaz de resucitar su propio cuerpo. Hablando a los fariseos otra vez, habló del templo, ¿no? Destruyen ustedes este templo, pero en 3 días lo levantaré. No está hablando del templo físico de Salomón ahí en Jerusalén. Está hablando de su propio cuerpo. Y ellos iban a matarle, pero 3 días después iba a resucitar, ¿no? Están mirando un poquito proféticamente lo que iba a suceder muy poco tiempo después. Entonces, el Evangelio de Juan en particular nos habla de la deidad de Jesucristo, ¿no? Recuerdo los versículos claves de Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia es bien clara en cuanto a la deidad de Cristo Jesús, pero tenemos que voltear la moneda también y hablar de la humanidad inmaculada de Cristo. Cuidado con la palabra inmaculada. A veces se hace referencia a María, la Virgen María, con esa palabra, pero María no era así. Ella aún llamó a Cristo su Señor, ¿no? Y ella era también pecadora igual como nosotros, ¿no? Simplemente fue el instrumento físico que Dios usó para traer a su Hijo aquí al mundo, ¿no? Pero inmaculada humanidad, hablando de Cristo, era una humanidad sin pecado, sin ningún pedazo de maldad en él, en su pensamiento, en su actitud, en todo su ser, nada de pecado. Notamos su humanidad genuina, Jesús de Nazaret no meramente parecía como hombre, era un hombre, ¿no? Pablo, escribiendo a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, dijo esas palabras: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice al final? Jesucristo, hombre. Llegó a ser hombre, de veras. Habitó entre nosotros. Su cuerpo físico era de un ser humano normal. El desarrollo normal, físico y mental asociado con los hombres también fue su porción. Me gusta mucho el versículo Lucas, si podemos ir ahí, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y mayormente fijamos en la primera parte de este capítulo en cuanto al nacimiento de Cristo Jesús. Pero no tenemos descripción mucho de su crecimiento de Cristo, aparte de su visita a los 12 años al templo. Pero eso sí es lo que tenemos en cuanto a él. Capítulo 2, versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría.
Como un niño crece al aprender cosas con la edad, ¿no? Así crecía Cristo. En estatura, no quedó como un bebé en el pesebre. Llegó a ser un niño y creció así a través de los años como un ser humano normal. Creció también en gracia para con Dios, es decir, favor con Dios, ¿no? Y favor horizontalmente también con los hombres. Así crecía Jesús, igual como todos nosotros. Crecimos también en sabiduría, también en estatura, también en conocimiento de Dios, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres. Igual como nosotros. Las limitaciones humanas también fueron suyas. Cuando hablamos de la humanidad genuina que tenía él, tuvo hambre. Aunque fue al mismo tiempo el Dios infinito, tuvo hambre. Dice en Mateo 4, cuando habla de su tiempo de 40 días en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por eso Satanás quiso atacar primeramente. Hay que cambiar esas piedras en pan y ahí puedes comer. Sabía ahora su punto débil de repente pudiera ser en este lugar, en esta parte de hambre. Pero no fue así. Rechazó a una tentación del diablo en este momento, aunque tuvo hambre. Tuvo sed también. Cuando estaba ahí colgado en la cruz, ahí en Calvario, después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y le dieron vinagre ahí, tratando de proveer algo para su sed en este momento. Se cansó. Cuando pasó por Samaria, dice que en el camino, llegó al pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, en Juan 4, versículo 6, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y se durmió. Se durmió también, ¿no? Mateo 8, cuando habla de los discípulos con Cristo en su barco, él entró y se bajó ahí en el medio del barco y se durmió. Y mientras que venía un viento contrario, una tempestad grande, y ellos despertaron a Cristo. No tienes preocupación por nosotros, vamos a perecer, vamos a perder la vida aquí, sálvanos. Y ahí está durmiendo Cristo Jesús, ¿no? Los que le conocieron, le hablaron, le siguieron, le reconocieron a él como un hombre en su humanidad genuina, ¿no es cierto? Pero notamos la palabra inmaculada y decimos en segundo lugar, una humanidad sin pecado. Humanidad sin pecado. Los teólogos liberales tienen poca dificultad en el concepto de que Jesús fue hecho hombre, pero con sus ojos cegados parece que rechazan la idea de su carácter sin pecado de Cristo. Pero Jesucristo fue sin pecado. Pablo escribió 2 Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Hebreos 7, versículo 26, el escritor de este libro dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Habla de Cristo, Pedro también en 1 de Pedro 2, versículos 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, y no hay pecado en él. No se halló engaño en su boca, nada, el cual no hizo pecado. En su humanidad, Cristo fue perfecto, ¿no? Incluía todos los aspectos de su carácter. Poseyó una personalidad perfectamente balanceada, lleno, el final de Juan capítulo 1, versículo 14. Esta personalidad, Dios y hombre, lleno de
gracia y de verdad. De gracia y de verdad. Ahora continuamos al punto 3. La persona insondable de Dios. Usamos la palabra hace algunas semanas que sus obras a veces de Dios son inescrutables. Es decir, que no podemos con nuestras mentes finitas entender todo en cuanto a la persona de Cristo Jesús. Pero sí hay algunas cosas que debemos nosotros de entender. Primeramente, lo completo de la unión. Lo completo de la unión. Cuando pensamos en Cristo, Dios hombre, ¿no? El título de nuestra lección de esta semana. En Cristo hay dos naturalezas. Una divina y una humana. No son dos personas. Ambas naturalezas son completas y perfectas. Están en armonía mutua. Cristo es su Hijo de Dios, deidad, pero a la vez, Romanos 1:3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, su Hijo, Dios, y linaje de David, hombre, dos partes en uno. Entonces podemos preguntarnos esta pregunta. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo podemos describir a Jesucristo? Aquí vemos brevemente algunos dibujos. Dios y un hombre. ¿Así es? ¿Separado? ¿Dos cosas separados? No es así. No es Dios y un hombre. ¿Es simplemente que Dios habita en un hombre? Tampoco es esto, porque es completamente Dios y completamente hombre. O Dios siempre al lado de un hombre, que anda con un hombre. No es eso tampoco. Lo que Cristo es el Dios hombre. Y tenemos que pensar en una palabra, y es esta palabra, es el teantrópico. Teantrópico. Una palabra grande, pero tiene una buena significado. Pensando en tomar las partes de esta palabra. La primera parte, tea o teos, significa Dios. Es la parte que significa Dios. Y antrópico es antropos, que significa hombre. Entonces, una persona teantrópica es una persona Dios hombre a la vez. No al lado, no acompañado uno al otro. Su ser es Dios, su ser es hombre a la vez. El teantrópico. Ahora, consecuencias de la unión, o resultados podemos decir de la reunión. ¿Por qué es que Dios se hizo hombre? ¿Por qué tenemos ser Cristo, el Dios hombre, el teantrópico? Bueno, el gran propósito de la encarnación, la razón mayor por lo cual Cristo vino a este mundo y tomó forma de siervo, hecho semejante al hombre, fue la redención. La redención. Estudiamos toda una lección en cuanto a Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué? Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si no fuera por su llegada al mundo como un ser humano, no pudo él cumplir su plan de Dios de redención. Para redimir a los hombres, Cristo tenía que hacerse hombre. Tenía que entrar en la raza humana para poder lograr una redención eterna. El Señor Jesús ha llegado a ser mediador entonces para nosotros, uniendo a Dios con el hombre. Hebreos habla bastante de esto y vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, para leer algunos versículos ahí. Hebreos capítulo 4 y vamos a leer versículos 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues al trono, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo puede ser un sacerdote eterno, ¿no? Es un sacerdote, es el sumo sacerdote, pero el sacerdote eterno, por lo que hizo en la cruz del Calvario, cuando llegó a ser un hombre y murió en esta forma por nuestros pecados. Si no fuera por su encarnación, Cristo no hubiera cumplido su oficio como el rey para llegar a ser el sumo sacerdote. Como el Hijo eterno, Cristo estaba ahí reinando con Dios el Padre desde la eternidad, ¿no? Su gobierno como hijo de David, el rey prometido de Israel, requería que él bajara aquí a la tierra para tomar forma de un ser humano, parte de la raza humana. Para que alguno asumiera el trono de David, debería ser del linaje físico de Abraham como de David también. Y Cristo reunió esos dos requisitos, siendo simiente de Abraham, el cumplimiento de la promesa a Abraham, el pacto con Abraham, y de David, de su trono eterno. Esta relación física le da el derecho de reinar sobre la casa de Israel en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Ahora la última parte de sus hojitas ahí habla de cómo apropiar la lección, ¿no? La persona teantrópica de nuestro Señor es esencial para nuestra fe cristiana. Mientras que el Señor Jesucristo era verdaderamente y apropiadamente Dios, ¿no? Era también hombre. Vino al mundo para realizar la obra de redención. Era vitalmente necesario que fuera un hombre. Si Jesucristo no es el Dios hombre, no hay esperanza para la raza humana, porque todavía estaríamos perdidos en nuestro pecado y sin esperanza de redención. Debemos de dar gracias al Señor por el maravilloso hecho que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, para que nosotros que somos redimidos, Cristo ahora nos representa ante Dios, es nuestro sacerdote, sumo sacerdote ahí. Y el día viene cuando Él reinará sobre nosotros como nuestro Rey. La persona en verdad teantrópica de nuestro Señor es esencial para nuestra fe cristiana y también para nuestra salvación personal. Recuerda este dibujo que tuvimos la vez pasada. Notamos que hay doctrinas básicas de la palabra de Dios, que si uno rechaza uno, va a empezar a rechazar lo demás. Bueno, estamos añadiendo de los que hemos visto ahora, su preexistencia con Dios eterno, ¿no? También su nacimiento virginal. Y ahora añadimos el Dios, ¿no? Su parte, que hecho hombre, su humanidad, pero también su deidad. Las dos cosas, Dios, hombre, en uno. Es muy cierto entonces lo que dice aquí. Aquel verbo, el Hijo de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo vino para salvar al mundo. Pensamos, wow, ¿cómo es esto? Bueno, recordamos cómo terminamos la vez pasada. Nada hay imposible para Dios. Dios sí dejó su gloria en forma de Cristo para habitar entre los hombres, vivir una vida perfecta, llegar a la cruz del Calvario, ahí morir por nosotros para darnos la salvación. ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Has creído que Cristo es el Hijo de Dios, el prometido para la redención de tu pecado? Él pagó el precio. El pago del pecado es la muerte. Cristo murió por ti. ¿Crees esto? Cree en el Señor Jesucristo, dice en Hechos, y serás salvo. Serás salvo. Que hoy día sea el día de salvación para ti que no conoce todavía a Cristo. Y para mis hermanos, wow, qué gozo es. Que en gratitud debemos decir a Dios, gracias por mandar a tu Hijo con mi Salvador. Mi Salvador. Oremos. Dios, gracias te damos por acompañarnos esta mañana en la lección de hoy. Pedimos, Señor, que tú ayudes a nosotros a gozar de la verdad de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Llegó a ser hombre para tomar nuestro lugar, tomar mi lugar, muriendo por mi pecado. Oh Dios, gracias te damos por mandar a Cristo como nuestro Salvador.
Gracias por la salvación por fe en Él. Gracias por la promesa de la vida eterna. Pido por los amigos escuchando que hoy día pueden ellos entender su necesidad también de un Salvador. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios dice que la ira de Dios está sobre él. Ayúdales a entender esto y a hacer esta decisión tan importante hoy. Gracias por este día y pedimos que tú ayudes a nosotros vivir para Cristo durante esta semana. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, les amamos, les extrañamos. Dios mediante pronto estaremos una vez más reunidos en la iglesia, pero hasta ahí, bueno, Dios está con nosotros tal como estamos ahí aún separados. Bendiciones.